Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Bienvenidos a este día cuando todos estamos reunidos y congregados a través de la internet para exaltar juntos el nombre de Dios, para ser edificados juntos a través de su bendita palabra. Ya hemos pasado una semana más, una semana difícil para muchas personas, una semana llena seguramente de muchas alegrías y triunfos para otros, pero como quiera que sea, tanto nuestras tristezas como nuestras alegrías nos invitan el día de hoy a venir a alabar el nombre de Dios, a abandonarnos en sus manos y a poner delante del Señor toda nuestra vida en franca transparencia, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo también que diariamente usted y yo necesitamos de una manera vital e imprescindible la guía, la dirección, el cuidado y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Teniendo todo eso en cuenta, yo quiero invitarles, amados hermanos, que oremos, pongamos este tiempo de exposición de la palabra del Señor en las manos de Dios, para que sea Él mismo quien hable a nuestra vida, quien nos edifique, nos exhorte y nos consuele a través del consejo de la Santa Biblia. De manera que allí donde usted se encuentra, le invito por favor cierre sus ojos para que no se distraiga y juntos vengamos delante de nuestro Padre Celestial. Papá, delante de ti estamos, como decía hace un instante, en franca transparencia, en franca sinceridad, reconociendo nuestras limitaciones, nuestros quebrantos, reconociendo, Señor, todas las cosas que nos invitan a venir en dependencia delante de ti, reconociendo que no sabemos todas las cosas, reconociendo que no podemos, reconociendo que no tenemos. Y de esta manera, Señor, al día de hoy, nos acercamos despojándonos de toda máscara, despojándonos de toda apariencia de superioridad, quizá, de suficiencia, de autonomía, Dios. Queremos venir reconociendo, Señor, que fuera de ti no somos nada, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, que fuera de tu consejo no hay sabiduría alguna. Y por eso hoy, Señor, venimos abriendo nuestro corazón delante de ti, así como venimos reconociendo también que durante toda esta semana, Señor, han sido muchas las ocasiones en las que hemos pecado, hemos fallado. Algunas veces lo hemos hecho con pleno conocimiento de lo que hemos estado haciendo, Señor, y otras veces sencillamente vamos para adelante sin ponerle sentido a la vida y luego nos damos cuenta que te hemos ofendido, que hemos ofendido a otras personas, que hemos agraviado, Señor, tu nombre, tu santidad, tu majestad. Por eso te pedimos también, perdónanos y ponnos en comunión correcta contigo una vez más, Señor. Esto lo pedimos por los méritos de Jesús y de la misma manera queremos pedirte, Señor, que en la vida de todos nosotros que al día de hoy estamos reunidos a través del internet, hagas de nuestro corazón, Señor, un terreno fértil, un terreno labrado, un terreno abonado, para que la semilla de tu palabra venga a morar en cada uno de nosotros. Que esa semilla germine, crezca y produzca el fruto que tú mismo quieres. De la mano con esto necesitamos pedirte, vence en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo nuestro ser, y que de ninguna manera, Señor, nosotros mismos nos convirtamos en obstáculo, en impedimento, Señor, para el avance de tu reino en nuestra vida. Avanza, Señor, véncenos, levanta bandera de victoria en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y sigue extendiendo tu reino en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tomes a este que habla, Dios, que tomes mi vida, Señor, y a través mío, Señor, por favor, comunica tu palabra a la vida de cada uno de los que hoy estamos conectados. Yo mismo, Señor, soy el más necesitado de oírte, Dios, y pido, Dios, que superes mi torpeza, que superes mis limitaciones y que encuentres en mí, Señor, un instrumento digno de ser puesto en tus manos, Señor, para comunicar tu bendita palabra. No porque yo tenga mérito alguno, Señor, sino porque me refugio plenamente en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Lo pido, Dios, en tu santísimo nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más yo quiero darles la bienvenida a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Jesús nuestro Dios
la verdad que expone la hipocresía. Cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos frente a uno de los nombres más hermosos de Dios en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, la palabra verdad está dada en el idioma hebreo a través del vocablo emet. Y ese vocablo es hermosísimo, incluso por la manera como está compuesto literariamente. Emet es una palabra de 3 consonantes, y esas consonantes son la consonante inicial, la consonante media y la consonante final del alfabeto hebreo. A través de esa figura, principio, medio y fin, el concepto de verdad se nos presenta como un concepto transversal, un concepto que debe atravesar la vida de todos aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. Si usted y yo somos parte del pueblo de Dios, si usted y yo somos miembros de la iglesia, si somos hijos de Dios a través de la adopción que Él ha obrado por medio de Jesucristo, luego nuestra vida debiera exhibir verdad de una manera transversal, es decir, a través de toda nuestra vida, todo lo que hacemos en la intimidad, en lo público, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, con sus amigos, con sus redes sociales, sus conversaciones, sus chats, las figuras que usted utiliza, los emoticones, todo esto de alguna manera debiera reflejar la verdad. Y la verdad habla de ese carácter transparente, de ese carácter puro de nuestro Dios y Padre Celestial. Allí en el Antiguo Testamento esta figura de verdad entonces se enarbola en el punto más alto como uno de los nombres de nuestro Dios y Padre. Ahora, viniendo al Nuevo Testamento y a través del Evangelio que llevamos estudiando ya casi un año, que es el Evangelio de Juan, vamos a encontrar en repetidas ocasiones que, por ejemplo, el Espíritu Santo se lo llama el Espíritu de verdad. Una y otra vez Jesús señala que sus enseñanzas son verdad. Y anteriormente, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo se identifica como el camino, la verdad y la vida. Todos estos sustantivos dados con artículo definido, denotando de esta manera que Jesús no es uno de los caminos, sino el único camino. No es una de las verdades, sino la verdad absoluta. No es una de las vidas, sino la única manera que usted y yo tenemos para alcanzar vida eterna, salvación y comunión correcta con nuestro Padre Celestial. De manera que lo que en el Antiguo Testamento era un concepto y era el nombre de Dios, y con todo y que sabemos que Dios es una persona, todavía ese concepto podría lucir bastante etéreo, bastante gaseoso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos que ese concepto, la verdad, ahora está encarnado en una persona con rostro, una persona con nombre, Jesús, una persona con cuerpo y una persona que ha estado enseñando día y noche durante más de 3 años, aproximadamente 3 años y medio, el reino del cielo, nos ha enseñado a conocer al Padre Celestial, ha enseñado a los discípulos a acercarse a la instrucción de Moisés de una manera mucho más fiel y mucho más cercana al sentido original que Dios quería dar a cada una de estas partes de la instrucción de Moisés. Ahora, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y Juan, el escritor del Evangelio, está empeñado que de todas las maneras posibles usted y yo podamos apropiarnos de esta verdad, que el Cristo al que usted y yo confesamos como Señor y Salvador, ese mismo Cristo es la verdad absoluta, ese mismo Cristo es el Dios encarnado, la plenitud de Dios viviendo en él. Y ahora esa verdad que es luz, esa verdad que es pureza, esa verdad que es santidad, al entrar en contacto con toda la humanidad, va a exhibir entonces la hipocresía del ser humano. Hipocresía que es igualmente transversal, así como la verdad es transversal a la vida del ser humano cuando el ser humano es alcanzado por Dios, también la hipocresía es transversal en personas que no han sido alcanzadas por la gracia y el poder de Dios. De esa manera, el texto bíblico al que el día de hoy queremos acercarnos nos propone
una triple manera en que Jesús desenmascara, exhibe la hipocresía en términos religiosos, en términos políticos y en términos populares. Teniendo todo esto en mente, quiero invitarles que por favor nos acerquemos al texto del Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 28 al 40. Dice la palabra del Señor: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Amén. Este texto de la palabra del Señor sin duda alguna es de una crudeza y de una dureza muy fuerte cuando pensamos en toda la injusticia de la que Jesús está siendo objeto por parte de sus captores, que son judíos y romanos. Y ellos dos, estos dos pueblos, judíos y romanos, en representación de toda la raza humana, lo cual no los hace a ellos más malos, no los hace más culpables, sino recién ellos están siendo los representantes de toda la raza humana en términos de su maldad, de su injusticia y por supuesto también de su hipocresía. Quiero invitarles entonces que miremos por favor en los versículos 28 al 32 la hipocresía religiosa. Este es el primer elemento que Jesús va a desenmascarar siendo él la verdad. Dice el texto de la palabra del Señor: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Quiero llamar la atención de cada uno de ustedes para mostrar, a partir de la evidencia del texto, que cada vez que los hebreos, los judíos, realizaban un juicio, ese juicio estaba dado en términos de la instrucción o la ley de Moisés y de las tradiciones de los ancianos. Pero ese juicio debía realizarse durante las horas del día, es decir, entre las 6 de la mañana y las 5:30 o las 6 de la tarde, no en horas de la noche, por varias razones. Una de las tradiciones rabínicas más antiguas indicaba, y los judíos se aferraban a esto de manera muy fuerte, indicaba que los poderes demoníacos, los poderes malignos espirituales, en la noche están como a plenitud, de tal manera que ningún líder religioso judío quería emitir un juicio, entre comillas, bajo la influencia de tales poderes demoníacos. Ahora, el texto dice que el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Y noten ustedes el primer elemento de hipocresía, porque si estos líderes religiosos son tan apegados a su tradición, son tan fieles a las tradiciones de sus ancianos y son tan fieles incluso a la ley, a la instrucción de Moisés, ¿por qué entonces están juzgando a Jesús de noche?
si ellos verdaderamente quieren hacer justicia, si ellos de verdad están convencidos de esa tradición humana que indica que en la noche los poderes de las tinieblas están a rienda suelta, ¿por qué entonces quieren emitir un juicio sobre Jesús en esas categorías? Es evidente que aquí el discurso religioso va en una dirección y la práctica de ellos va en otra dirección completamente opuesta. Y esto no es otra cosa que hipocresía. ¿Por qué manera lo definimos así? En la Grecia antigua, la hipocresía no era un vicio, no era un pecado, no era una depravación del carácter humano, sino todo lo contrario. En la Grecia antigua, el hipócrita era el actor del teatro. ¿Por qué? Porque era un solo actor con múltiples máscaras que tenía muy cerca de él allí en el auditorio. Y conforme iba cambiando de máscara, entonces cambiaba de personalidad, cambiaba de voz, cambiaba de gesticulación corporal. Y de esa manera era como el actor imprimía vida a todos sus personajes, a todos sus roles, y por esa razón se le llamaba hipócrita. El actor del teatro de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, era eso, un excelente actor, una persona con unos dotes histriónicos increíbles. Pero cuando ese concepto se extiende luego a través de todo el Imperio Romano y llega a las provincias lejanas que hacían parte del Imperio Romano, como la Palestina del primer siglo, ya ese concepto llega con una transformación en su definición. Ya la hipocresía no es solamente la virtud del buen actor, de aquella persona con dotes histriónicas, sino el hipócrita es una persona falsa, una persona en la que no se puede confiar y una persona que tiene distintas máscaras para colocárselas de acuerdo a la ocasión. Lo cual implica que no es una persona íntegra, sino que de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a las personas de las cuales se encuentra rodeado, así mismo se comporta. Y eso entonces es una perversión del carácter, eso entonces es un vicio del carácter y conforme la palabra del Señor lo expresa es un pecado, porque Dios demanda que usted y yo seamos íntegros de una sola pieza donde quiera nos encontremos y no hipócritas como estos líderes religiosos a los que Jesús con su sola presencia está exhibiéndoles ese rasgo transversal pecaminoso de su manera de vivir, la hipocresía. Ellos por un lado temen a los poderes demoníacos, pero por otro lado no tienen temor de juzgar a Jesús bajo esas influencias según esas tradiciones humanas que ellos tenían. Posteriormente el texto dice, de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Es de notar también, más bien, vale la pena aclarar que cuando se habla de la residencia oficial del gobernador romano, se está refiriendo al antiguo palacio de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, este palacio queda también a disposición de Roma para que siempre que los gobernadores provinciales de Roma debían venir a Jerusalén, ese era su residencia oficial. Allí era donde ellos residían, donde ellos despachaban y desde el lugar donde atendían entonces todos los asuntos concernientes a su labor oficial. Ahora encontramos a estos judíos, a estos líderes religiosos, dirigiéndose al palacio de Herodes el Grande, lo cual implicaba entrar en comunión con una figura que de plano no era judío. Recuerden ustedes que Herodes el Grande no era judío, y al contrario era antijudío, era un funcionario del Imperio Romano bastante servil, por cierto, y al que no le importaba ponerse en contra del pueblo judío en virtud que él mismo no era de este pueblo. Ahora estos líderes religiosos, con tal de asesinar a Jesús, se dirigen a ese lugar. No conformes con dirigirse a ese lugar, están buscando directamente al oficial romano, al gobernador romano a cargo, que es Poncio Pilato. Sin embargo, vuelve a aparecer otro rasgo de su hipocresía. Se dirigen hasta allá, pero recuerden que estamos en el contexto cronológico de la celebración de la Pascua judía. Y dice el texto, sus acusadores, los acusadores de Jesús, no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua.
¿No parece acaso esto un rasgo de elevadísima hipocresía? Quieren matar a un hombre inocente, quieren sacar del camino a Jesús, quieren asesinarlo, pero le tienen temor a contaminarse ritualmente por entrar a la casa de un gentil, a la casa de un pagano. Eso no es otra cosa que la hipocresía en el más alto nivel. Por esa razón, Jesús en el Evangelio según Mateo es muy amplio a la hora de describir la hipocresía de los líderes religiosos y de los fariseos que estaban encargados de enseñar la ley al pueblo de Israel. Por ejemplo, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, durante la exposición del Sermón del Monte. Capítulo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 16, Jesús señala la hipocresía de los líderes religiosos en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración y en cuanto a la ofrenda. Y los pone como contraste, es decir, para enseñarle al pueblo de Israel qué es lo que no deben hacer, tomando como ejemplo la hipocresía de los líderes religiosos. Les dice, no oren como los hipócritas, no den como los hipócritas y no ayunen como los hipócritas, que son estos líderes religiosos, que querían hacerlo todo en público para ganar el favoritismo de la gente, la adulación de la gente, pero realmente no estaban interesados en ganar la aceptación y la bondad de Dios sobre ellos. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 7 y 8, Jesús señala que la hipocresía de estos había sido anticipada por el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lo cual implica que estos oraban muy lindo, predicaban muy lindo, enseñaban sin duda alguna la instrucción de Moisés de una manera muy propia, pero su corazón estaba completamente alejado del Señor, de la instrucción de Moisés. Más adelante, capítulo 22, versos 17 al 19, aparece una trampa que estos líderes religiosos le quieren colocar a Jesús para hacerlo caer delante de las autoridades romanas. Estos le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto al César? Y Jesús, siendo consciente de la trampa que estos le quieren colocar, él le dice entonces, préstenme una moneda. Y ellos mismos son los que pasan a Jesús una moneda. ¿Cuál es la implicación de hipocresía allí? Que los fariseos eran supremamente celosos en cuanto al uso de imágenes. Y estos están cargando en su mochilita una moneda que tiene la imagen del César. Entonces, por un lado, llaman pecador a todo el que porta imágenes, a todo el que carga imágenes, a todo el que tiene imágenes en su casa, pero ellos mismos cargan la imagen del César en su mochilita. Y Jesús les dice, ¿de quién es la imagen en esta moneda? Del César. Entonces denle al César todo lo que tenga la imagen del César y entréguenle a Dios todo lo que tenga la imagen de Dios, lo cual implica que usted y yo somos portadores de la imagen de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, luego su vida y la mía son la mejor ofrenda que usted y yo le pudiéramos entregar a nuestro Padre Celestial. De esa manera Jesús desarticula la hipocresía tramposa que quería hacer caer a Jesús. Por otro lado, en el capítulo 23 aparecen por lo menos 8 ayes, 8 lamentos que Jesús levanta acerca de la hipocresía de los fariseos. Y noten, amados hermanos, que esa hipocresía ya ha sido abierta, ya ha sido señalada de una manera transparente por parte de Jesús delante de todo el pueblo. Pero ahora, justo en el juicio de Jesús, Jesús todavía está exhibiendo esa hipocresía, mostrando la contradicción de ellos en cuanto a sus creencias y a su manera de proceder. Esa manera celosa que tienen de no acercarse a los gentiles, pero inescrupulosamente están preparando el asesinato de Jesús. Y eso no es otra cosa que hipocresía religiosa de la más baja calaña. De esta manera Jesús está señalando el pecado de estos. Ahora noten ustedes en el verso 29 que esa hipocresía tiene un secuaz, tiene un patrocinador.
Dice, por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? La condescendencia del Imperio Romano para con los líderes religiosos de todas las provincias que habían sido conquistadas por el imperio era ampliamente conocido, porque de esta manera, a través de la condescendencia con los líderes religiosos, se evitaba un amotinamiento, se evitaba una revuelta, y de esa manera Pilato está actuando diplomáticamente, está buscando la aceptación de los líderes religiosos y por otro lado se está echando al bolsillo todo el pueblo de Jerusalén, toda la región de Judea, porque necesitamos afirmar también que toda la provincia de Judea, de Galilea, de Palestina como tal, era la provincia más revoltosa del primer siglo para los romanos. Entonces, de esa manera, encuentra la manera de congraciarse con ellos y de alguna manera patrocinarles esa hipocresía religiosa que los asiste. ¿Qué cargos tienen contra el hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Ahora, frente a esa aseveración, esa acusación, entonces Pilato les dice, si es tan criminal como ustedes dicen, llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus leyes, a sus tradiciones y a su religión, porque ya entonces se percibe en el ambiente que la acusación que estos traen contra Jesús es de índole religiosa, de índole doctrinal. Pero más adelante el texto dice, solo los romanos tienen derecho a ejecutar una persona, respondieron ellos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma como habría de morir. Y miren, amados hermanos, que estos tan religiosos, estos que llevan por nombre fariseo, lo cual significa apartados, realmente no son tan apartados, no son tan puros, no son tan santos, son unos santurrones horribles, son unos hipócritas religiosos que por un lado quieren no contaminarse ritualmente al no estar en contacto con los romanos, pero no se dan cuenta que su corazón ya está putrefacto porque en ellos se ha gestado toda la iniciativa para asesinar a Jesús. Y ahora no solo eso, sino que están instrumentalizando a los romanos porque bien saben ellos que en ninguna provincia romana los lugareños pueden tomarse la vida de otro por las manos. Solo los soldados romanos, solo los gobernadores romanos, los procuradores, los procónsules podían decidir sobre la vida de sus vasallos. Por esa razón ellos vienen buscando a Pilato, vienen buscándolo porque quieren hacer de Pilato el instrumento para ejecutar a Jesús. De esa manera el texto exhibe la hipocresía religiosa de estos. Y miren ustedes que así como la verdad es transversal y debe de nuevo atravesar toda la vida del ser humano, una vez hemos sido alcanzados por Dios, la hipocresía también es transversal y atraviesa toda la vida del ser humano cuando éste no ha sido alcanzado todavía por Dios. Y dentro de las comunidades eclesiásticas, dentro de las congregaciones, hay muchos hipócritas religiosos que todavía no han nacido de nuevo. Han aprendido a hablar la jerga cristiana, la jerga evangélica, han aprendido a leer la palabra del Señor, han aprendido a cantar, pero su vida y sus palabras van en rumbos distintos. Por sus palabras alaban a Dios, pero su corazón está alejado del Señor. Y esto es un llamado para nosotros como Iglesia de Cristo para despojarnos de esta hipocresía y rendirnos ante la verdad que se llama Jesucristo. La segunda manera en que Jesús destapa la hipocresía de la humanidad es a través de la hipocresía política. Versículos 33 al 38. Dice la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Y noten entonces que ahora ya Pilato tiene claro de qué mismo es de lo que están acusando los judíos a Jesús. Y esta acusación ya no supone solo un asunto religioso, sino supone un asunto de insurgencia muy fuerte, porque cualquiera de los vasallos del Imperio Romano que quisiera levantarse y atribuirse a sí mismo el título de rey,
estaba de plano desconociendo la autoridad imperial del César. Luego, si Pilato pasa por alto esto, no solamente está quedando mal con los líderes religiosos judíos, sino que está permitiendo que una ola de insurgencia, que una ola de insubordinación se levante desde Palestina en contra del trono del emperador, del César. De esta manera, noten ustedes que los judíos son muy hábiles a la hora de presentar el argumento acusatorio delante de Pilato, porque ahora entonces la causa de Jesús no es solamente religiosa, pero también es política. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó. Jesús le respondió, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te han hablado de mí? Y miren la manera como Jesús, al ser interrogado, confronta la hipocresía política de Pilato, porque es de notar que Pilato quiere quedar bien con todo el mundo. La hipocresía política de la que estamos hablando en este texto no es otra cosa que la diplomacia que quiere quedar bien con todo el mundo, la diplomacia que a ninguno le dice que no, la diplomacia que tiene unos límites supremamente flexibles y que de acuerdo a las circunstancias, así como los actores de la antigua Grecia, se van poniendo las máscaras y se las van quitando al mejor estilo de esos actores de la Grecia clásica. Entonces dice Pilato, ¿acaso soy yo judío?, replicó. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué razón? ¿Qué has hecho? Y noten ustedes que Pilato no responde a la pregunta que le ha hecho Jesús. Y al ignorar la pregunta de Jesús, lo que Pilato está haciendo es recordándole a Jesús que quien tiene, entre comillas, los hilos del juicio, los hilos de este interrogatorio, es él como gobernador romano. Y le está diciendo, mira, a ti te trajeron tus propios paisanos, tus propios judíos, el propio pueblo del que tú dices que eres rey te trajo. ¿Qué fue lo tan malo que hiciste? ¿Cuál es la razón para que te hayan traído? Y Jesús responde de la siguiente manera, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Ahora por fin Jesús le está respondiendo a Pilato, verdaderamente yo soy un rey. Sí tengo un reino, pero mi reino no es terrenal. En otras palabras, mi reino es de una naturaleza distinta a la del reino que usted defiende. Mi reino es de los cielos. Por esa razón, si mis seguidores fueran de aquí, de este lugar, impedirían que yo fuese entregado a los judíos, por defecto impedirían que yo fuera entregado también en manos suyas como gobernador romano. Entonces dices que eres un rey, y Jesús le dice, tú dices que yo soy un rey. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y este interrogatorio queda trunco, queda a medias, porque la última pregunta que Pilato lanza es, ¿qué es la verdad? Esta era una pregunta seguramente muy familiar para Pilato, porque recuerde usted que es un oficial romano de alto rango, lo cual implicaba que era una persona educada. Y todos los romanos de la alta sociedad, todos los romanos que habían tenido una buena educación, se habían educado conforme a los cánones de la antigua educación griega, razón por la cual la palabra verdad era equiparable con todo el discurso de los filósofos antiguos de la Grecia clásica. Por esa razón, Pilato entonces ya deja de percibir en Jesús una amenaza política, deja de percibir en Jesús un insurgente, deja de percibir en Jesús un líder guerrillero que quizá está formando una milicia para alzarse en contra del imperio, y más bien lo nota como una persona que no va a causar mayor daño. Pregunta Pilato, ¿qué es la verdad? Pero noten que el texto es claro diciendo que inmediatamente Pilato sale. Es decir, no espera Pilato a que Jesús le responda qué es la verdad.
porque ya Jesús anteriormente le había respondido esto a sus discípulos diciéndoles: yo soy la verdad. Todo el tiempo Pilato tuvo la verdad delante de sí mismo. Todo el tiempo Pilato estuvo dialogando con la verdad encarnada. Esa verdad que los filósofos recién habían podido plasmar de una manera conceptual, de una manera teórica, de una manera etérea y gaseosa, Jesús la representaba a plenitud. Él es la verdad. Pero ocurre que la hipocresía política de Pilato le dictaba que él debía quedar bien con todo el mundo, con los líderes religiosos, por cuanto ellos tenían el poder de azuzar al pueblo para generar una gran revuelta, y eso no le convenía a él en su carrera política. Le conviene quedar bien con el César, y por eso interroga con ferocidad a Jesús para saber si verdaderamente Jesús es un líder insurgente que pudiera representar una amenaza para el Imperio Romano. Le interesa quedar bien con la masa, con el pueblo, pudiéramos decirlo de manera coloquial, con el populacho de los judíos, razón por la cual inmediatamente el texto nos invita a develar la hipocresía de esa masa del pueblo, de ese grupo tan grande de judíos que están apostados fuera del palacio esperando cuál es el veredicto de Pilato acerca de Jesús. Y miren ustedes, la hipocresía religiosa representada en los líderes judíos, la hipocresía política representada en Pilato, alguien que quiere quedar bien con todo el mundo, y la hipocresía popular que la encontramos entonces desde el 38b hasta el 40. Dice el texto: entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y le dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Este hombre es inocente, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Y dice el texto: Barrabás era un insurgente. Este sí era un insubordinado, este sí era un guerrillero, este sí era un revoltoso. Y miren ustedes lo que está puesto en parangón frente a Jesús. Por un lado está Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la verdad encarnada. Y por otro lado está este hombre que representa la rebelión, la insurgencia, la maldad, qué sé yo cuántas cosas más representa este Barrabás. Pero miren ustedes que ahora es la masa la que se convierte en la exhibición perfecta de la hipocresía. ¿Por qué razón? Porque hacía apenas unos días este mismo grupo de personas había estado en las calles de Jerusalén a grito herido: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, bendito el Rey que entra a Jerusalén. Y estas eran las palabras de esta multitud una semana antes, cuando Jesús ha ingresado por sus puertas, por las puertas de Jerusalén, y ha sido recibido por todas estas personas con vítores, con hosanas, con aleluyas, con ramos que la gente ha arrancado, ramas de los árboles, ha arrancado ramas de las palmas y han hecho camino real para Jesús. Pero ahora estos mismos están gritando: maten a Jesús. Y miren ustedes lo maleable, lo hipócrita, lo falso del corazón del ser humano, expuesto en varias esferas: en lo religioso, en lo político y en popular, es decir, las personas del común, los de a pie, pero todos a una están exhibiendo la hipocresía que asiste al corazón del ser humano al no estar en comunión con Dios. Esto que nosotros encontramos en estos dos versículos es el resultado no solo de la hipocresía, pero también de la sagacidad de un gobernador como Pilato. Recuerden ustedes, cuando hablamos de la hipocresía religiosa, dijimos que los líderes religiosos querían instrumentalizar a Pilato para que fuese él quien asesinara a Jesús.
Pero ahora Pilato les devuelve la bola, les devuelve la pelota, pone el balón en el terreno de los judíos y les dice: siempre para la fecha de la Pascua yo les doy a escoger a ustedes entre dos criminales. Escojan ustedes a cuál quieren que les suelte. Y de esa manera la responsabilidad de la muerte de Jesús no recae sobre Pilato, pero más bien sobre el mismo pueblo judío, el mismo pueblo hebreo, que ahora es el que por votación popular está escogiendo a Jesús para que lo maten y está escogiendo a Barrabás para que lo dejen libre. Esta conducta no es distinta de la que nosotros vemos manifestada en el huerto del Edén. Dios puso delante de Adán y Eva el árbol de la vida y puso delante de ellos también el árbol del fruto del conocimiento, del bien y del mal. Les advirtió con toda claridad: el día que ustedes coman del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ciertamente morirán. Pero una vez ellos se sintieron solos, una vez ellos estuvieron en mediana independencia, y digo esto bastante entre comillas, entonces tomaron decisiones apartadas del consejo divino y escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, murieron y con ellos arrastraron a toda la raza humana a una sentencia de muerte eterna. Posteriormente, encontramos en el libro de Deuteronomio capítulos 30, versículos 15 al 20, al Señor utilizando a Moisés para emitir esta sentencia y este llamado a todo el pueblo del Señor. Delante de ustedes he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan y no la muerte. Pero aquí en este texto de Juan estamos viendo cómo el pueblo, al no tener el consejo de Dios, al no contar con la dirección del Espíritu Santo, toda la humanidad siempre va a escoger la muerte. La humanidad sin Dios solo puede pecar. La humanidad sin Dios solo puede escoger muerte. La humanidad sin Dios solo puede escoger oscuridad. La humanidad sin Dios siempre va a escoger la hipocresía y va a despreciar la verdad. Por esa razón, amados hermanos, es tan importante lo que Jesús está haciendo aún en su juicio, develando la hipocresía religiosa, la hipocresía política y la hipocresía del común representada en ese pueblo que fue llevado allí para llamar a libertad a Barrabás. Esto nos pone por delante a nosotros un espejo para que podamos examinar nuestra vida a la luz de la verdad. Todos nosotros afirmamos ser cristianos, todos nosotros afirmamos ser seguidores de Cristo, pero vale la pena entonces que nos preguntemos: ¿qué lugar tiene la verdad en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que usted y yo le atribuimos a la verdad en todo nuestro ser? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras relaciones, nuestras redes sociales, esa vida virtual que aparentemente no es tan importante, pero que dice tanto acerca de la vida de cualquiera de nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros apegados a la verdad? ¿Qué tanto estamos nosotros verdaderamente encarnando la verdad del Hijo de Dios en nuestra vida? O más bien, somos nosotros hipócritas religiosos que tenemos miedo de contaminarnos de la maldad y no nos damos cuenta que estamos podridos por dentro porque nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y la cavilación de nuestra mente está constantemente apartada de Dios. Alabamos a Dios con labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Será que somos también hipócritas políticos que queremos quedar bien con todo el mundo y en ese afán de quedar bien con todo el mundo no nos damos cuenta que estamos quedando mal delante de nuestro Dios y Padre Celestial? Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor y más bien peguémonos al consejo que nos da, por ejemplo, Proverbios en el capítulo 3. Nunca se aparten de ti el bien y la misericordia.
átalos a tu cuello, escríbelos en la trábala de tu corazón, y de esa manera, y solo de esa manera, hallarás el favor de Dios y también de los hombres. Pero note usted la invitación del proverbista: nunca se aparten de ti el bien, es decir, la verdad y la misericordia. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso implica: no le des gusto a todo el mundo. No también es una respuesta. Los límites son necesarios. A la única persona que usted y yo debemos rendirnos a plenitud se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por otro lado, que no seamos hipócritas como esa masa voluble que el primer día de la semana estuvo recibiendo a Jesús con vítores y hosanas y aleluyas, pero una semana después está gritando en contra de Jesús que lo maten y que liberen a Barrabás. Jesús profetizó horas antes, días antes, que él debía ser entregado en manos de los principales sacerdotes, de los gentiles, de los romanos, y que moriría en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaría glorioso y victorioso. Era necesaria la muerte de Jesús para que la hipocresía fuera exhibida de esta manera, para que Dios a través de su palabra nos llame al arrepentimiento y a la reconciliación con Él, y que podamos vivir vidas rendidas a los pies de Jesús y bañadas por la verdad que libera, la verdad que ilumina y la verdad que es Cristo mismo conduciéndonos a la vida eterna. ¿Qué tal si oramos y disponemos nuestro corazón también para recibir entonces los elementos de la cena del Señor? Oremos, démosle gracias a Dios. Padre Celestial, por tu palabra que es verdad, damos infinitas gracias. Y por la manera como a través de la pasión y sufrimiento de Cristo se levanta en medio nuestro como la verdad revelada, la verdad encarnada, Jesucristo el Hijo de Dios, la verdad que exhibe la hipocresía. Y estás exhibiendo, Señor, hipocresía religiosa, política y popular. De esta manera, Dios, nos pones delante de este espejo que nos invita a venir ante ti en arrepentimiento, pidiendo perdón por la manera como en muchos momentos nos hemos aferrado a la mentira, al engaño, a la hipocresía, a la diplomacia, que es el nombre bonito que todas estas cosas tienen, Señor, para despreciar la verdad. Pedimos perdón por nuestra mentira, pedimos perdón por nuestras fachadas y queremos rogarte, Señor, que nos bañes en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícanos en ella, límpianos a través de ella, Señor, y al reconocernos hijos tuyos, Señor, forma en nosotros el carácter de la verdad, forma en nosotros el carácter de la pureza, de la transparencia, de la integridad, amado Dios. Y queremos rogarte, Señor, que el día de hoy podamos venir en plena reconciliación ante ti, al quitarnos las máscaras, las fachadas, todas estas apariencias que nos hemos construido incluso delante de ti, aún sabiendo que no hay manera de engañarte, pero en muchos momentos nos acercamos a ti con falsedades. Perdónanos y reconcílianos contigo, Señor. Y de igual manera, Padre Celestial, pedimos que al acercarnos a la mesa podamos reconocer, Señor, en ese pan y esa copa los símbolos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, humillado, torturado, molido, sacrificado por nosotros, levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mire hacia esa cruz y reconozca en Cristo a su Señor y a su Salvador, tenga vida eterna. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Jesús. Amén. Amados hermanos, yo quiero invitarles que por favor, donde ustedes se encuentran, tomen en sus manos el pan y la copa y junto conmigo entonces se dispongan para participar de la cena del Señor. Adelante. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo,
aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Bendito Señor y Padre Celestial, por tu palabra damos gracias el día de hoy. Damos gracias porque nos instas, nos conminas a venir ante ti, Señor, rogando perdón, rogando reconciliación, y hoy aceptamos de parte tuya ese perdón que en la cruz nos has ofrecido a través de tu Hijo. Damos gracias por las misericordias renovadas sobre nuestra vida y pedimos, Señor, que esa verdad que es tu nombre, que esa verdad que es tu carácter, que esa verdad que eres tú, Jesucristo, pueda ser real en la vida de cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que vivimos, Padre Celestial, que toda nuestra vida sea una exhibición para ti, para tu gloria y para tu honra, de que somos hijos de la verdad, que somos hijos tuyos y encarnamos la verdad que eres tú, Señor. Líbranos, Dios, de la mentira, del engaño y de la hipocresía. Y clamamos, Señor, que esto pueda ser real en nuestra vida todos los días que nos regales para estar sobre la faz de la tierra hasta cuando lleguemos por fin delante de tu trono en la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí. Les llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, y clamamos a Dios para que conforme sea su voluntad nos permita seguir comunicándonos a través de estos medios mientras que podemos volver a reunirnos presencialmente. Un abrazo muy grande, les amamos, que Dios les bendiga y que acaben de pasar un lindo domingo. Hasta pronto.